Buenos días, buenas tardes, qué oportunidad nos regala el Señor en el día de hoy, precioso, sobre todo porque hemos ido caminando domingo tras domingo y hoy queremos ya ir concluyendo esta serie. La vamos a concluir en 2 domingos, hoy con una reflexión final y luego vamos a tener un gran tiempo juntos para compartir y responder preguntas e inquietudes sobre la serie y a la luz de la palabra de Dios. Así que estoy feliz de llegar al final de esta serie y en el día de hoy lo que quiero es justo tomar parte de la introducción del libro 2 de la serie 1 de Primero Principios. Ese libro que nos habla de ser una familia de familia. Y el autor Jeff aquí dice una gran realidad. Él dice que hay dos grandes necesidades que tenemos todos los seres humanos. Y es la necesidad de pertenencia y la necesidad de propósito. Tú y yo fuimos creados para pertenecer a una gran familia, a una familia de familia, a un club, a un grupo de amigos. O sea que pertenecer está dentro del ADN de todos los seres humanos. Ahora, ¿de dónde viene esa pertenencia? Es la pregunta que se hace en este manual. Y él dice que en su esencia, el sentido de pertenencia viene de un sentir de familia. Y esto fue lo que me atrajo para yo usarlo como introducción de esta orientación de este día. En su sentido más amplio, dice él, y poderoso, el pertenecer se disfruta dentro de una verdadera comunidad. El concepto de pertenecer a una familia, que a su vez es parte de una familia más grande, es fundamental para experimentar saludablemente un sentido de pertenencia. Sin embargo, dice Jeff, no es suficiente pertenecer a una familia o a una comunidad. Es necesario pertenecer a una familia y comunidad que tenga propósito. Esa es una gran realidad. Me fascina la introducción que él hace a este libro. Y luego él dice que en el occidente, en el mundo en el que nosotros vivimos justamente en nuestro país, estamos batallando con esto porque tanto la familia se ha desmoronado como la familia de familia, la iglesia también está en crisis, se ha ido desmoronando. La misma idea o definición de familia está en cuestionamiento en este momento. Ahora, a pesar de que hay algunas voces y movimientos culturales llamando a una vida en comunidad, a la búsqueda de esa vida en comunidad no siempre se entiende. Hay una búsqueda implacable, dice él, de metas personales. Todavía eso sigue imperando en el día de hoy. El individualismo occidental sigue triunfando. Se comienzan a ver algunas consecuencias que afectan muy fuertemente a nuestra familia, que afectan la iglesia en sentido general. Otra triste realidad es que la iglesia, el diseño de Dios de una comunidad de luz en un mundo perdido por las tinieblas que nos rodean, también está siendo víctima del individualismo occidental. Se ha perdido el sentido de que la iglesia es una familia formada de familias. Eso lo hemos perdido. Y se ha desarrollado un sistema organizacional dominado por un modelo mercantilista, con una mentalidad de centro comercial donde el cliente llega y escoge lo que le gusta. Voy a terminar con esta cita ahí, porque quisiera, tomando ese principio o esa introducción, en el día de hoy, hablar un poco de manera narrativa. Voy a presentar una narrativa, no voy a usar mucho texto, de hecho no voy a proyectar los textos bíblicos. Lo que quisiera es que viéramos toda la serie a la luz de Hechos y las cartas paulinas como una gran familia. Y me permitan hacer una narrativa de una familia que yo he escogido al azar. Y le he llamado a esta parte simplemente familia de Dios, simplemente casa de Dios, simplemente familia de la fe. Así que habiendo establecido ese principio de que la iglesia es una familia de familia, quiero dar una mirada más narrativa que exegética, una mirada más narrativa que interpretativa del texto bíblico. Y voy a comenzar hablando de una familia ficticia de nuevo.
Pero estos nombres los van a encontrar, por supuesto, y me ha apoyado en Hechos y en las cartas paulinas. Primero comenzando con esa familia, la familia de Estéfanas. Este es un hombre masculino. Hoy día podríamos pensar que es femenino, no, pero es un hombre maduro que lo encontramos tanto en Corinto como lo encontramos en otros pasajes. Y aparentemente Estéfanas, de hecho 1 Corintios 1:15 dice que fue la primera familia convertida en Acaya, esa provincia romana. Y dice que Pablo pues definitivamente no se daba al bautismo, él dejaba que parte de su equipo, la iglesia local, bautizaran, pero este fue una de las familias que él bautizó. Y este hombre era un hombre maduro que acompañó a Pablo, de hecho dice que fue a Éfeso por encomienda de Pablo junto con otros compañeros de la iglesia. Así que había una familia que era muy apreciada por Pablo. Pablo envía saludo, de hecho, a esta familia en un momento determinado de una de sus cartas. Ahí tenemos a Estéfanas, una familia que se une a colaborar con el apóstol Pablo y que Pablo reconoce el esfuerzo y el trabajo y la madurez de esta familia encabezada por Estéfanas. Ahora hablemos de una pareja. Me hubiese gustado conocer la pareja de Estéfanas, sus hijos, pero no lo tenemos en la Biblia. Así que aquí tendríamos otra pareja, otros nombres, Aquila y Priscila. Y esta pareja es increíble, es fenomenal. Aquila y Priscila se encuentran con Pablo en Hechos 18, cuando Pablo visita Corinto. Y allí inmediatamente conocen al apóstol y los reciben y los hospedan por más de un año en su casa. Una pareja extremadamente hospitalaria. Y esta pareja también fabricaba tiendas como el apóstol Pablo y de repente están trabajando juntos. Pero vemos más adelante que ellos se mueven a Éfeso. Así que Aquila y Priscila son enviados a Éfeso en el capítulo 18 al 20 a colaborar en el ministerio apostólico, en el ministerio de plantación de iglesia del equipo paulino. Pero luego lo vemos especialmente a Priscila ayudando a Apolos en cuanto al entendimiento. Así que era una gran maestra esta mujer. Era una pareja que vivía enseñando, plantando iglesia, apoyando al apóstol Pablo. Luego en Romanos encontramos que Pablo está alabando el servicio que ellos estaban desarrollando. Y luego en 2 Timoteo 4:19 lo vemos que vuelven a Éfeso. De hecho eran oriundos de Roma, pero tuvieron que irse a Corinto por la persecución. Así que vemos a una pareja, no sabemos si tenían hijos, posiblemente no, que se podía mover muy fácilmente. La semana pasada hablamos de un liderazgo sodal, alguien que puede moverse, pero que dispuso su casa, dispuso su hospitalidad, sus bienes para servir a la iglesia, para servir al apóstol Pablo. Es decir, que una familia Estéfanas, una pareja Priscila y Aquila, pero ahora quiero presentarle a un hombre adulto, a un hombre maduro, llamado Bernabé. De hecho, Hechos 4:36 dice que su nombre era José, pero le apodaban Bernabé, que significa consolador o hijo de consolación. Y este hombre nos da un modelo increíble, un hombre que aparentemente tenía mucha libertad también de viajar y dispone su propia casa, la vende y la lleva a los pies de los apóstoles. Así que Bernabé es un modelo increíble de lo que implica ser iglesia, de una pertenencia, de poder vivir para la iglesia con un propósito. La comunidad, la familia me da propósito, pero también la comunidad de fe, o sea, la iglesia. Bernabé se mueve en todos los ambientes. Lleva a Pablo ante los apóstoles cuando Pablo se convierte, y eso lo podemos ver en Hechos 9. Bernabé busca de nuevo a Pablo o Saulo en Hechos 11. Va y lo busca para que se integre a trabajar en Antioquía. Luego en Hechos 13 forma junto a Pablo el equipo de ir el primer viaje misionero. Bernabé está por todas partes, pero Bernabé puso su carácter, puso su persona, puso sus dones al servicio de la iglesia. Y ahí estaba el propósito de Bernabé. Un hombre lleno de consolación. Lo vemos porque su sobrino Juan Marcos acompañó a Bernabé y a Pablo en el primer viaje. Pero este chico de quien voy a hablar luego, pues
se devolvió. Este chico tuvo un inconveniente y abandonó el equipo. Pero luego encontramos a Pablo y Bernabé que tienen una gran discusión justo por este chico llamado Juan Marcos. Y ahí voy a hablar ya de Juan Marcos también. Juan Marcos era sobrino pues de Bernabé y lo acompaña junto a Pablo en el primer viaje, como ya mencioné. Pero se devuelve. Era un chico joven, no tenemos mucha referencia de su edad. Pero ya encontramos que los ojos de este hombre consolador, de este hombre maduro como Bernabé, miraron más allá y le dio una oportunidad a su sobrino, aunque esto produjo que 2 equipos misioneros. Dice la palabra que Bernabé se fue con Juan Marcos y Pablo se fue con Silas. Y ya no se habla mucho más de Bernabé en cuanto a viajes misioneros, sino que Pablo toma el protagonismo. Pero importante acá, Bernabé le da una segunda oportunidad a su sobrino. Y Pablo lo reconoce. Amados, leyendo segunda de Timoteo 4:11, Pablo dice, solo Lucas está conmigo. Ya le estaban para partir con el Señor, estaba muriendo. Dice, recoge a Marcos y tráelo conmigo porque me es de ayuda en mi ministerio. Ese Marcos o ese Juan Marcos tuvo una segunda y posiblemente una tercera oportunidad, posiblemente una cuarta oportunidad. ¿Por qué digo esto? Porque ese Marcos, algunos entienden que es aquel joven que está ya cerca del Getsemaní cuando Cristo es arrestado y que lo persiguen y estaba arropado con una manta y se quedó desnudo, dice el evangelista Marcos. Posiblemente él escribe la experiencia que él mismo vivió siendo un chico. Y no voy a dar más detalle, pero este Juan Marcos parece que era el sobrino de Bernabé, parece que fue ese personaje, porque era hijo de María, aquella mujer donde Pedro fue inmediatamente después de haber salido de la cárcel. Y aparentemente esta casa pudo haber sido la casa donde Jesús tomó la última cena. Así que hay detalles que algunos historiadores han tomado para decir, ese es de Marcos, siendo un chico, luego un poquito más adulto, pero todavía siendo un chico, que se le da una segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad. Y así podemos ver a un joven ya un poco más adulto que Juan Marco dentro de esta familia que estamos construyendo. Hablamos de Estéfana, hablamos de Ananías y Zafira, hablamos de Bernabé como un adulto ya, vamos a decir, el hijo mayor de la familia. Nos encontramos con Juan Marcos, el hijo menor, pero hay otro joven que es Timoteo. Ahí está quizás el hijo del medio, este hombre chico que Pablo lo encuentra en Listra, cuando los hermanos allí lo recomendaron como maduro, un chico que podía ser parte del equipo, que podía ser un gran líder. Y así es, porque Timoteo tenía una gran abuela, dice la palabra que en segunda de Timoteo, que su abuela Loida y su madre Eunice lo habían instruido. Y luego en 2 de Timoteo 3:15, desde la niñez. Así que este Timoteo tenía una raíz profunda en su familia. Y posiblemente él, aún siendo un chico, sirvió desde que conoció al apóstol Pablo. Y luego lo vemos desarrollando un gran liderazgo en Éfeso y en otras partes en el equipo paulino. El último miembro de esta familia. De nuevo repito, encontramos a la familia de Estéfana, encontramos a la pareja que es Ananías y Zafira, al hermano mayor que es José o llamado Bernabé, al hermano menor que sería nuestro chico Juan Marcos y al hermano del medio que es Timoteo. Pero hay alguien más, porque recuerden, las familias eran extensas, no como el día de hoy. Incluía a los esclavos, incluía esclavos que habían sido liberados o libertos. Y ahí nos encontramos con Onésimo. Y no quiero hablar mucho de esto porque hemos hablado, pero Onésimo, aquel que el mismo libro de Filemón dice, te suplico que tú lo recibas. Él no te fue útil, pero ahora nos es útil. O él fue inútil, pero ahora nos es útil. Entonces encontramos esta familia que es más, de nuevo, narrativa, lo que quería presentar. ¿Cuál ha sido el propósito de todo esto? Miren que quiero ser breve para que conversen sobre este tema. Yo quiero que entendamos que el propósito de la familia hablando de la familia nuclear que hoy día llamamos, o esa familia de casa, y
el propósito de la familia de familia se solapan una con la otra. De hecho, el apóstol Pablo dice en primera de Timoteo 3:15, si me retraso, sepas cómo hay que portarse o conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Algunos expertos en la Biblia consideran que este es el pasaje central de las cartas paulinas, porque aquí lo que está diciendo es, tenemos una familia, pero hay una familia o una casa del Dios viviente. Y ese liderazgo de la familia va a ser usado por el apóstol Pablo, hablando de los códigos domésticos en Efesios y en Colosenses, para hacer como una similitud aquí, hablándole a Timoteo en este libro. De tal manera que la familia es básica para darnos significado, para darnos valor, para darnos propósito. Pero por encima de esa familia, la familia de familia, la iglesia nos da un mayor significado, un mayor valor y conexión. Y termino avalando todo esto con otro texto más. Segunda de Timoteo 2:20 al 21. Escuchen esto, mis amados. Dice Pablo escribiéndole a Timoteo, en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos más nobles y otros para usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Aquí el apóstol utiliza una metáfora. Utiliza la metáfora casa para describir o equiparar los objetos de esa casa con los miembros de la iglesia. Y un autor llamado James Dunn hace un buen resumen diciendo, el modelo de la casa bien administrada proporcionó un precedente para la iglesia bien administrada. Era bastante natural que los patrones de la familia se imprimieran sobre la realidad social de la congregación. Así que las iglesias entonces en las casas mencionadas anteriormente en esta serie tenían una comprensión de sí misma como casa o familia de Dios y por tanto es completamente legítimo decir que aquí hay una eclesiología oikos, como hemos hablado. Y la base que el apóstol utiliza es la familia, esa familia que tú y yo tenemos. Ahora, en esta familia, en esta narrativa ficticia que hemos hablado en el día de hoy, está la pareja. Posiblemente no hablé de una mujer soltera, pero ahí estaba. Está un hombre soltero como Bernabé, hay un chico joven como Juan Marco, hay un chico ya más adulto como Timoteo, y hay personas que trabajan con nosotros o que colaboran con nosotros. Una familia. Pero esa familia te da significado si tú la vives a la luz de nuevo del oikos que ya hemos hablado. Pero tiene aún mayor significado. Te da mucho más valor y propósito en la vida cuando podemos hablar de una familia de familia. Así que yo espero que en estos momentos de crisis mundial, que en estos momentos de crisis como país, tú estés arraigado y cimentado en Cristo. Y que tu familia esté disfrutando de estas bendiciones. Y que entendamos que tiene gran valor ser parte de una familia. Pero tiene mucho más valor pertenecer a una familia de familia que es la iglesia local. Dios le bendiga, hermano, y nos encontramos el próximo domingo con un conversatorio con todos ustedes sobre esta serie. Bendiciones.